se va a trabajar con números naturales. Entonces, lo que ustedes prácticamente tienen que ir haciendo es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, cuando tengamos el lenguaje, a ver, vamos a compartir para ir haciendo la especificación. Por ejemplo, miren, este es Delphi, voy a hacer una nueva aplicación. Ustedes cuando vienen dice new, o sea, nueva, y lo primero que hacen es así, esta etapa de aquí, ¿no es cierto? Dicen una aplicación nueva. Entonces, esto es lo normal. Yo tengo aquí el formulario y luego tenemos parte de lo que vendría a ser el código. Entonces, lo que ahora vamos a agregar aquí, lo que le van a agregar aquí, fíjense, ahí, van a agregar una nueva unidad. Entonces, de este grupo que ustedes tienen, van a agregar unit, una unidad, unit de Delphi, esta unidad. Entonces, esta es mi unidad de código, ¿ven? Esta es mi unidad de código. Entonces, cuando yo esto lo tenga que guardar, voy a guardarlo así, aquí en File, donde digo guardo todo. Aquí es donde va a estar la unidad de código, la unidad de clase. Entonces, aquí va a estar todo mi código. Le voy a poner así, unidad de código de la clase donde va a estar todo. Le voy a colocar aquí natural, ¿ya? Natural. Entonces, como siempre, buscamos una carpetita. Entonces aquí colocamos el nombre. Le colocamos la fecha de hoy día, que a partir de ahora vamos a hacer, ¿ya? Entonces, a esta carpetita le voy a llamar UC natural, ¿ya? Porque ahí va a estar mi código, unidad de código natural, lo guardo. Luego, en la misma carpetita, esta que decía unidad, este es mi formulario. Aquí estará mi formulario. Entonces yo digo la unidad de formulario de natural, para que podamos identificarlo también, ¿no? Sepamos cuál es. Unidad del formulario de natural, lo guardo. Luego ya me sale mi proyecto. Entonces aquí pongo proyecto P natural, para que sepamos cuál es el archivo que pertenece, ¿no? Proyecto natural, y lo guardo. Entonces, de tal forma, fíjense, que cuando yo diga abrir, así tengo, miren, este UC es mi código, es mi unit, mi unidad donde solamente va a estar el código. Aquí tengo código, pero tengo la integración o la relación con el formulario, donde me va a salir. Y aquí este es el proyecto que va a poder desarrollarse. Entonces, cuando yo mire, fíjense aquí, tengo UC natural, y cuando mire este de aquí, mire, ¿están viendo? Aquí yo tengo mi formulario. Aquí es donde una vez más ustedes van a diseñar, ¿no es cierto? Van a diseñar toda la interfaz. Entonces, en primera instancia, vamos a trabajar con esto. Mira, aquí no hay nada. No hay nada, está vacío. Entonces, cuando miramos este de aquí, fíjense, cuando yo digo unidad del formulario, y cuando nosotros visualizamos qué hay aquí adentro, fíjense, si yo miro qué hay aquí adentro, miren, lo primero que yo veo es la unidad, mira, a diferencia de esta, fíjense. Aquí me sale directo para que yo pueda implementar de forma completa. Tengo la unidad, tengo la interfase, la implementación y todo lo que voy a hacer. Sin embargo, aquí, miren, yo tengo mi formulario, pero en mi código están todas las librerías que yo voy a usar. Sin embargo, aquí está directo así. Entonces, de esta librería, lo que quiero utilizar es digamos, ¿no? Este de acá. Esta librería es la que vamos a usar. Entonces, esta la copiamos y esta también vamos a referenciarla acá. Entonces, fíjense, después de interfase,
debo colocar la librería que voy a usar. Como este tiene un formulario, tiene todas las librerías que ustedes están viendo a continuación. Pero acá nosotros únicamente vamos a poder utilizar esa librería. Entonces, esa librería que voy a usar prácticamente la vamos identificando, ¿no? La vamos identificando cuál es la librería que quiero utilizar. Entonces, eso es lo que vamos a ir trabajando en primera instancia aquí en la etapa de la implementación. Vamos a ir especificando lo que se va a usar. Entonces, dentro de esas características, para que ustedes lo puedan entender mejor, vamos a hacer lo siguiente. Ya, vamos aquí a entenderle primero a las características necesarias para que ustedes puedan trabajarlo sin ninguna dificultad. Miren, entonces voy a compartir un recurso. Ya, aquí le voy a explicar mejor, ¿ya? Así como hemos venido haciendo, fíjense, miren lo que vamos a hacer aquí para que lo puedan entender un poquito mejor. Aquí lo que estamos haciendo es crear una unidad, ¿no es cierto? Crean la unidad. Entonces, en esta unidad, como han visto, está vacía, ya, está vacía la unidad. Lo primero que nosotros hemos hecho es crear la unidad, esta unidad que hemos colocado. Entonces, con esto, prácticamente aquí está lista para, para ser incluida y llamada en el formulario. Después vamos a hacerlo eso, ya, y llamada en el formulario, en el formulario. Entonces, este de aquí, el UC natural, que va a ser la nueva unidad donde vamos a poner el código, lo vamos a tener que llamar allá en la unidad. Esto que estoy colocando aquí entre comentarios es para que ustedes puedan visualizarlo. Entonces, dentro de esta característica, aquí, fíjense, estaba directamente en la unidad, la interfase. Aquí en la interfase, ahí, para que ya vayamos también definiéndolo, todas las características que hay, ya, para que ustedes tengan un resumen, para que les saquen la fotito y cuando tengan que hacerlo esté completito. Aquí esta es la biblioteca o la librería, vamos a ponerlo entre mayúsculas, la librería, ya, de entradas y salidas, de las entradas y salidas, de todo lo que vamos a ir haciendo. O sea, el propósito es todo lo que es input-output para poder ser utilizado dentro de él. Ahora, acá hay un sector, fíjense, seguimos esto lo que sale por defecto, la unidad, la interfaz, el tipo. Aquí, en tipo, miren, de aquí, entonces aquí, en este momento nosotros estamos identificando, que lo que hacemos es identificar la clase. La clase, en nuestro ejemplo, será la clase natural, ¿ya? Para que cuando ya lo codifiquen esté totalmente ya hecho. Entonces aquí decimos número natural y aquí tenemos la clase. Entonces, ¿cómo ustedes van a ir trabajándolo? Entonces, podemos, si quieren, ir haciéndolo a la par para que ustedes vayan trabajándolo de la misma manera, como ustedes lo van a hacer de cero. Entonces, vamos a compartir pantalla completa para que puedan mirar todos los recursos. Ya, para que lo vayan mirando. Miren, lo que vamos a hacer es esto.
ya hemos guardado completamente, entonces hasta aquí hemos llamado únicamente de aquí. Lo que me hace falta es este, ¿no? Porque este de aquí es la librería. Fíjense, aquí está el System Input Output, si quieren, pero el que me hace falta es este de aquí, nada más. Entonces, yo le decía a ustedes, por ejemplo, aquí en la parte del recurso, donde lo estamos identificando con cada uno de ellos, aquí, fíjense, dice aquí, la librería debo incluir, dice incluir la llamada en el formulario. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Ya? Para que cuando ustedes lo vean, vengo aquí al formulario, fíjense, y lo voy a incluir aquí. Entonces, aquí voy a colocar la coma, porque si no, no me lo va a reconocer. Entonces, ¿qué se llama mi unidad? Entonces, mi unidad se llama UC natural. Tengo que colocarlo aquí. ¿Ven? Eso significa incluir, fíjense, esta nueva unidad, que aquí yo tengo toda la librería que voy a utilizar, pero estas son las que salen por defecto. Pero sucede que ahora estoy creando una nueva unidad, entonces lo tengo que incluir aquí en el formulario para que me lo pueda reconocer, ¿ya? Para que me lo pueda reconocer. Eso es lo que le anoté aquí, ¿no ven? Eso es lo que está anotado aquí para que ustedes puedan saber qué significa para ser incluida y llamada en el formulario. Entonces, como lo están viendo por primera vez, entonces ustedes van a decir, ¿y qué es eso? Eso es esto. Para que yo lo pueda reconocer, lo estoy incluyendo. Entonces, todo lo que yo trabaje aquí en el formulario, voy a poder identificar este sector. ¿Ven? Entonces, eso, y aquí documentándolo para que ustedes puedan trabajarlo bien de esa forma. Ahora, aquí en tipo voy a declarar mi clase. Aquí lo que estoy haciendo es la clase. Entonces, esa clase justamente aquí, fíjense, aquí, cuando yo miro, una vez más voy a volver a mirar esto. Mira, aquí es este de aquí, este type en realidad. Este es el type para que lo entiendan porque la idea es que se pueda comprender. Mire, este mismo, este type que aquí hemos descrito como el nombre de la clase, fíjense, aquí lo miramos una vez más, este tipo, ¿cómo está aquí? Como aquí yo tengo un formulario, ¿lo ven? Aquí yo tengo un formulario, entonces justamente ese formulario que estamos trabajando, por defecto, fíjense, dice tform igual a class, fíjense, igual a class. Pero como yo estoy creando aquí mi número natural, entonces en este sector nosotros vamos a decir número natural. Entonces a este es lo que le decimos, ¿vieron ahí? Le decimos que esta es nuestra clase, ¿ven? Esa es la clase. Entonces, ¿por qué? Porque estamos definiendo todas esas características en las cuales se empiezan a visualizar. Entonces, hasta aquí donde estábamos documentando, viene a ser la identificación de la clase natural, acá. Ahora, fíjense aquí, a medida que nosotros vamos identificando, esto es lo que hemos hecho ahorita, miren, esto es lo que hicimos ahorita, y esto es lo que vamos a crear después, cuáles serán los métodos, servicios o mensajes que vamos a trabajar, pero fíjense, tiene dos sectores. Tiene un sector de private y el otro público. Entonces aquí vamos a dejar la parte privada y eso es lo que vamos a continuar aquí. Fíjense, aquí vamos a seguir documentándolo aquí para que ustedes vean. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es también identificar, aquí, identificamos en esta ocasión la variable, el objeto si quieren, ¿no? En realidad es la variable. Normalmente, cuando yo tengo un número natural, ¿no es cierto? Ustedes dicen natural y le dan un valor, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, por decir. Le doy un número. Entonces, este es el valor. Este es el valor. 1, 2, 3, 4, 5, el valor que ustedes van identificándolo, siempre lo voy a hacer aquí. Entonces, siguiendo con nuestra característica de después de type, fíjense después de type, entonces aquí, como ven, solito, automáticamente, el type no tiene un inicio, pero sí tiene un fin. Miren, solito se pone el fin. Entonces, en esta altura de acá, fíjense, no sé si lo pueden ver, este es mi end. En realidad, este es mi end.
de este tag de aquí esté mi N, entonces me falta hacer todo este sector de acá. Entonces voy a declarar acá la parte de private, como estamos trabajándolo. Entonces, tal como está aquí, miren, si quieren pueden seguir el mismo lineamiento, en minúscula, en mayúscula, como ustedes quieran. Como se comentó antes, en este lenguaje no se restringe o no hay un error si ponen mayúsculas o minúsculas, es la misma característica. Entonces, en esta variable de acá, donde estamos colocando, esto pueden colocar el valor que ustedes quieran, ¿no es cierto? Pero es a esto que nos referenciamos. Aquí dice valor. Como hemos venido trabajando siempre con la parte del tipo de dato Word, ¿se acuerdan? Hemos trabajado con Word, por eso que dice Word, porque la parte de Word es suficiente para poder trabajar con los números, ¿no? Ya si ustedes quieren le pueden cambiar otro tipo de dato. Entonces, a ese valor nosotros colocamos su tipo de dato. Entonces le decimos que va a pertenecer a un Word, y el tipo de dato que ustedes declaran será el que se va a tomar en cuenta de ahora en adelante. Entonces, luego, fíjense, una vez que seguimos mirando aquí, viene la parte, dice, declaración de la variable pública. Entonces, en ese sector ustedes, aquí, si continuamos viendo el escenario que tiene la parte del formulario, entonces aquí decimos público, aquí, pero aquí en public, fíjense, acá en el mismo formulario, acá. Aquí, fíjense, no hay absolutamente ningún tipo de código, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sucede que aquí en el sector de la implementación es lo que se va haciendo lo demás. Cuando ustedes, por ejemplo, en el caso de que van definiendo, aquí en el diseño, por ejemplo, si nosotros vamos colocándole algunos títulos, por ejemplo, vamos a decir aquí, un título, vamos a colocarle números naturales. Vamos a colocarle un título de tal manera de que nosotros podamos trabajar con las mismas características. Si quieren, yo tengo aquí un edit y por aquí tengo un nuevo edit, por decir. Y aquí yo tengo un botoncito, si quieren, un botón, un simple botón. El hecho de hacer un clic para poder ver, miren, el hecho de hacer un clic, lo que quiero que ustedes vean, lo siguiente. Miren, fíjense. En el mismo tipo aquí me va creando esto, fíjense. Ustedes no lo han hecho. Como esto es, como habíamos comentado, el IDE, o sea, todo lo que es el desarrollo integrado, un entorno de desarrollo integrado, todo lo que ustedes van digitando aquí se va haciendo solito. Esto ustedes no lo han escrito. Esto a medida que en la interfaz se van visualizando cada uno de los componentes de los objetos, estos se van obviamente desarrollándose y finalmente, fíjense, aquí quiero que lo noten, yo tenía el botón 1, miren, este es el nombre del botón 1. En este botón 1, aquí dice que viene del objeto formulario, pero cuando ustedes miran aquí el procedimiento, solo ven el nombre del objeto, fíjense, el nombre del objeto. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir haciendo aquí, en el sector de public. Si nosotros continuamos acá, fíjense, el primero que vamos a hacer es este de aquí, este. El primero que vamos a hacer es este constructor que vamos a crear. Entonces, lo que vamos a hacer es definirlo aquí. Entonces, aquí le ponemos constructor. Entonces, este constructor que ustedes van a colocar, como lo van a hacer por primera vez, para ser identificado, le decimos crear. Entonces, crear en inglés, entonces colocamos el create. Ya, esto lo vamos a hacer en esta nomás en minúscula. Entonces, este método que lo estamos haciendo, fíjense, este que está aquí, está en el sector, miren, está en el sector público. O sea, a partir del public vamos a hacer todo lo que nosotros queremos hacer.
Ahora, para este constructor, que es donde en realidad aquí lo que voy a hacer es crear la clase, aquí la va a crear la clase, entonces tengo que declarar en el sector de implementación, miren, si lo seguimos acá, para que veamos, aquí hay un sector de implementación, entonces este debería ser escrito aquí, ¿es cierto? Misma situación, entonces nosotros vamos a decir lo siguiente aquí, entonces esto va a ser creado aquí, entonces vamos a decir aquí, en la misma situación, fíjense, el mismo constructor que lo hemos declarado, pero con el nombre de la clase. Entonces nosotros vamos a decir aquí constructor, que se llama mi clase, mire, número natural. Entonces a eso le hemos colocado, entonces aquí diría número natural. Natural, bien escrito. Le pongo un punto, mire, no sé si ya pueden ver. Entonces ahí dice ya crear. Entonces, invoco el método que está aquí arribita. Aquí, ¿ven? Aquí. Este método. Pero, ¿cuándo va a invocar? Porque ya he creado mi clase aquí. He creado mi clase. Al igual que aquí, fíjense. Aquí, fíjense, este de aquí es mi clase. Y este es mi método. El botón es mi método de la clase. Entonces, aquí arriba solamente está el método. Lo mismo, miren. Está el nombre del método, el nombre del servicio o del miembro de la clase. Entonces el otro miembro de la clase viene a ser aquí, coloqué en primera instancia el nombre de la clase, porque el nombre de la clase era este de acá, ¿no? Y lo pueden ir guardando a cada rato, por supuesto, ¿no? Así como siempre lo hacen. Entonces, tenemos este de aquí. Ahora, este de aquí, miren, al crear, ya tenemos una vez más este. Miren, begin end. Como es un número entero, y estamos hablando de naturales, lo puedo inicializar en 0. ¿Ven? Miren, lo puedo inicializar en 0. Entonces, el único valor aquí para ser reconocido, le vamos a decir de que el valor va a estar en 0, tal como está ahí. Entonces, aquí inicializo. Entonces, ¿cuál será el siguiente? Miren, hasta ahí tenemos únicamente definida nuestra clase, que se llama número natural, el valor con el cual va a llegar como parámetro. Este va a ser su parámetro. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos números naturales había un parámetro del número que le llegaba que era una variable global? Ahora viene a ser dentro del objeto el que va a identificar, ¿no es cierto? Por eso es que lo hacemos con un constructor. Siguiendo con ello, fíjense, este valor que está como un parámetro, fíjense, dice B de tipo Word, vamos a trabajarlo como un procedimiento, porque no siempre va a ser 0, va a ser el número que ustedes van a digitar desde el teclado. Entonces le tengo que decir que me lo cambie de valor. Entonces voy a tener un procedimiento. Miren, en el sector de public, aquí estarán todos los métodos que ustedes quieren construir. Entonces, en este sector, si quieren, trabajan con minúscula nomás, como venían trabajando, así, en minúscula, procedure. Entonces, en ese procedimiento, ustedes, esto son palabras, ¿cómo le digo? Son como palabras reservadas, si quieren verlo así. No pueden haber espacios en blanco. Por ejemplo, yo tengo aquí dos palabras juntas, ¿no? O la pongo junta o lo pongo con el guión bajo. Entonces aquí para que se vea de que se van a cambiar, entonces eso es lo que dice aquí, cambiar el valor. En este valor yo tengo en síntesis que colocar incluso el parámetro, ¿no es cierto? El parámetro. Entonces, ¿cuál es el parámetro? El parámetro que yo estoy manejando es de tipo Word, fíjense, es de tipo Word. Entonces, podemos decir prácticamente aquí la variable que ustedes quisieran identificarla. Por ejemplo, decimos que pertenece al mismo valor. En síntesis, el valor es este que es de tipo Word, por eso aquí está, miren, valor de tipo Word. Entonces, este valor. Cuando yo digo de tipo Word, entonces sobre este valor es el que me está llegando en un determinado momento. Entonces, yo puedo colocar así o puedo colocarle directamente como está aquí, directamente este
que es la variable, es de tipo Word, porque es la misma. B y valor vienen a ser la misma característica, ¿ya? Ahora, para poder hacer este procedimiento donde lo único o el objetivo principal es poder actualizar, porque esa es su función, actualizar el valor de B, ¿no? Vamos a actualizar, con eso actualizamos el valor de B, pero estamos acá todavía. Entonces, lo que yo tengo que hacer para la parte de la implementación, como es un procedimiento, vuelvo a repetir lo que es un procedimiento. Entonces, aquí cuando ustedes vayan haciendo, una vez más, dirían ustedes, y aquí procedimiento, pero para llamarla, lo mismo dirían número natural, miren cuando ponen puntito, no sé si ustedes se acuerdan cuando hablábamos de la técnica de la programación modular, cuando decíamos de que hay lenguajes de programación que son de tipo top-down y que son de bottom-up. Entonces, este es top-down, ¿no es cierto? De arriba hacia abajo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, lo ponen después, ya no la llamaba la función. Entonces aquí ya como está creada directamente, ya directamente colocamos, ¿no? Miren todo, con el simple hecho de colocar el número natural, cambiar el valor, ya tenemos, miren, tenemos el mismo parámetro que nosotros vamos visualizándolo ahí. Entonces, una vez que ustedes van trabajándolo, ya, para que lo implementen fácilmente, ¿no? Para que lo vayan haciendo, porque a veces no lo entienden. Lo único que voy a hacer es su actualización, por eso le puse actualizar el valor de B. ¿Dónde lo voy a actualizar? En valor. Mire, se lo estoy asignando ese valor que lo coloqué aquí como muestra, lo estoy asignando acá. Entonces, lo único que ustedes van a hacer acá es, como el valor es el parámetro, entonces le decimos que se lo asignamos. Fíjense, se lo asignamos. Entonces, estamos asignándolo. El hecho de asignar ya lo tenemos dentro. Entonces, hasta este momento se ha creado la clase, se ha creado el parámetro o el objeto en el cual va a llegar el número para que pueda ser trabajado dentro de cada una de esas características. Una vez que ya fue identificado, continuamos con el siguiente método. En este método ya deberíamos mirarlo. Para mirarlo, miren, ya no va a ser un procedimiento, va a ser una función. Miren, una función obtener valor. Entonces, si aquí cambio, entonces ahora quiero, obtener valor es el mostrarse, quiero mirarlo. Entonces, quiero mirar ese valor. Entonces, aquí digo yo, función, obtener valor. Si quiero le pongo parámetros, si no, lo dejamos así nada más. Lo dejamos así nada más. Si queremos, le colocamos 2 puntos, así como está aquí, de tipo Word, ¿sí? Porque es la función que retorna. Ustedes saben que cuando hemos hecho programación modular, en el procedimiento dejamos punto y coma. Aquí le damos el tipo de dato. Entonces, el tipo de dato que nosotros estamos esperando, miren, es de tipo Word. Entonces, ese es el tipo de dato que nosotros esperamos colocar. Entonces, esto es un Word. Tener valor será un Word. Entonces, a medida que hemos hecho esto, fíjense, de la función, de la misma manera, esta vez ya es función, esta vez es una función. Miren, esa función se llama obtener valor. Entonces, de la misma manera, ya no es un procedimiento, esta vez es una, si quieren pueden darle un espacio, es una función. Lo primero que tengo que, como son miembros, cada método es un miembro de la clase, lo primero que tengo que hacer es referenciar mi clase. Entonces aquí yo tengo que decir número natural. Ahí. ¿Cuál de los números naturales queremos tener acá? Miren, ya está listo el obtener valor. Entonces, la misma situación que estamos trabajando o trabajaba acá, que estábamos haciendo aquí, miren, cuando hago el clic, fíjense, esta es mi clase es mi formulario,
Y estos son mis objetos. Un botón es un objeto, un edit es otro objeto y todo lo demás. Pero en el nombre, solamente está el nombre del objeto. Pero en la clase, fíjense cómo está la clase. ¿Ya? Ahora lo pueden entender mejor dentro de lo que viene a ser el código. Entonces, ¿qué hago aquí? Fíjense, lo único que voy a hacer es, este es el nombre de la función. ¿Se acuerdan que también en programación modular habíamos comentado y hemos dicho de que para poder obtener un valor, ustedes necesariamente tienen que especificar, cómo lo llaman, la llamada. Por ejemplo, hemos trabajado con result. Entonces, en result, 2 puntos igual al valor, es lo mismo. Miren, aquí tiene el nombre de la función, que le pongo el valor. Pero si quieren le pueden poner igual result, igual funciona. Result o el nombre de la función es válido para programar acá. Aquí entonces, acá decimos, invocamos el método, lo que estamos invocando es el método. Entonces, obtener valor y lo que colocamos o lo que asignamos en todo caso es el valor en esta función. Y ese valor fue introducido acá. Miren, aquí hemos introducido por medio de este parámetro que llegó. Pasa que este parámetro llega desde el teclado el número. Por ejemplo, colocamos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Ese es el número que llegó. Pero antes ha tenido que ser creada el número natural. He creado el número natural y una vez que hemos introducido el valor desde el teclado, entonces ahora llega el momento en que vamos a obtener el valor. Entonces, ese valor justamente es el que estamos viendo acá. Nada más, miren, es lo único que van a crear aquí. Lo único. A partir de esto, ya están listos para poder realizar cualquier función. Miren, cualquier función que ustedes quisieran hacer de lo que hemos visto en naturales. En naturales hay muchos. Por ejemplo, el primero, que estamos viendo el código, no estamos viendo nada de interfaz todavía. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo digo la primera función que han trabajado con contar dígitos, por ejemplo, ¿no? El de contar dígitos. Por ejemplo, yo digo, este de aquí es el de contar dígitos. Contar dígitos, si quieren. El contar dígito me devuelve un byte, por decir. Ahí. ¿Miren? Contar dígito me devuelve un byte. Entonces, esa función primero yo lo creo aquí, su nombre, porque si no, no puedo yo hacerlo aquí en el código. Entonces aquí, ahí, entonces yo diría, esta es una función. Primero coloco el nombre de la clase, entonces número natural, y aquí dice contar dígitos. Ya no hace falta colocar los parámetros ni nada de eso. Ahora, si yo quiero contar dígitos, igual tengo variables locales, ¿no? Así como hemos visto en programación modular. Por ejemplo, yo puedo decir cd contar dígito. Esto va a ser de tipo byte, donde voy a entregar aquí su valor de contar el dígito. Pero sucede, miren, lo único que tendrían que tomar en cuenta es de que, por ejemplo, nosotros hemos dicho n, ¿no? N era el número. Si quieren, pueden seguir trabajando con n, pero le vamos a asignar el valor. ¿Bien? Le vamos a asignar el valor. Entonces, decimos lo siguiente. Cuando venga acá, esta es una variable local, así como ustedes lo han podido ver. Hemos identificado, le decimos qué tipo de asignación va a tener. Como es un número que va a contar y ustedes saben que al momento de contar, el que no le pone 0 significa de que cualquier número le va a dar, no le sale error de compilación, pero el resultado es inexacto, no se ve. Entonces aquí yo digo el contador de dígito 2 puntos igual a 0 y le decimos, si queremos seguir trabajando con n, si quieren, le asignamos este valor que va a recibir por teclado. Entonces ese es el valor que yo voy a colocar aquí. Voy a decir este valor, donde decía cambiar valor que recibió por el parámetro b que fue introducido por teclado,
lo puedo colocar en el momento en el cual yo quiera trabajar con ello. Pero, fíjense, si yo quiero hacer esto, puedo seguir trabajando con una variable local de tipo n, y n es un Word. N es un Word. ¿Por qué es un Word? Porque el valor que hemos identificado es Word. Entonces, aquí me sale que no lo conozco, ¿no? Que no está identificado. Entonces, yo aquí digo n Word, porque estoy identificando mis valores. Entonces, digo n2.word y se termina. A partir de aquí, ya lo que ustedes hacen es el ciclo repetitivo, ¿no? Hasta que el número se desgaste o disminuya y se termine en todo caso, de poder consumirse. Habíamos comentado también en varias ocasiones que cuando yo trabajo con un número natural, no utilizo el ciclo for, porque el ciclo for es un ciclo con un rango, ¿no? Si yo digo de 1 a 123, va a entrar 123 veces, maneja un contador automático. Entonces, se había recomendado que pueden utilizar el repetir o pueden utilizar el mientras. Por ejemplo, si yo digo repita hasta, ¿no? Si yo digo repita hasta, entonces el único propósito es devolver el contador de dígito. Entonces yo digo contador de dígito al contador de dígito más 1. ¿Sí? Luego, una vez más que está ahí desarrollado, lo primero que ustedes hacen son disminución, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Disminuir. ¿Qué voy a disminuir mi número? Por ejemplo, si a mí me llegara aquí, en este valor, si a mí me llegara el 123, por decir, que fue introducido por acá, este 123 al final me tiene que decir que tiene 3 dígitos. Pero fíjense que este 123 se lo estoy asignando como una variable local a n y sigo trabajando como trabajaba antes. Entonces eso significa que este hasta, voy a decir que hasta mi n sea igual a 0 si quieren, ¿no? Aquí va a llegar 12, aquí va a llegar 1 y finalmente va a llegar 0. Para esta reducción hemos trabajado con el dip y con el mod. El mod era para el residuo y el dip era para la disminución. O sea, cuando quieran obtener el dígito, estaban utilizando el mod. Entonces, de la misma forma, tal como lo han venido trabajando aquí, lo que me interesa es que este n tenga que disminuirse. Entonces, tenga que disminuirse. Entonces le digo n dip 10. Entonces, estamos disminuyéndolo, pero fuera de la estructura. Miren, fuera de la estructura, nosotros estamos visualizando o trabajando únicamente con la llamada. Si quieren, yo le puedo colocar así, no, contar dígitos, 2 puntos igual a CD, o en su defecto, aquí lo voy a colocar así, esto que hemos trabajado, result, 2 puntos igual a contador de dígitos. Es la misma situación, ¿ya? Fíjense. Puedo colocar el nombre de la función o puedo colocar así. Lo mismo cuando incrementan, no sé si lo han utilizado el incrementador de la variable, en este caso el contador de dígito, cuando es 1 a 1, ¿sí, no? Yo puedo utilizar el int, que es una variable también reservada para poder hacer eso. Entonces, de esta forma, fíjense, de esta forma, nosotros creamos todas las unidades, totalmente las unidades, ¿entienden? La siguiente clase vamos a hacer la llamada. Aquí, a ver, aquí le van a incorporar 2 funciones más. Esto van a hacer ustedes. Le incorporan tal como conocen. A ver, le van a incorporar la suma de los dígitos para que hagamos las llamadas ya, la siguiente clase. Aquí le van a colocar la sumar dígitos. Sumar dígito. Van a hacer esa función. Le ponen ya ustedes los parámetros. Aquí el promedio, también otra función. Y tienen que colocarle el tipo de dato que corresponde, ¿no? Función, el promedio. Promedio de dígitos. Así, el nombre vamos a colocar y ustedes le ponen el valor, ¿ya?
Entonces, de tal modo de que el contar y el sumar y el promedio de dígito, tal cual como está acá, ustedes lo puedan hacer. Y luego, fíjense aquí lo incrementa, por favor, si lo hemos hecho así paso a paso y mostrándole esto más, esta guía de acá, ha sido para que ustedes la entiendan mejor, ya ustedes la entiendan mejor y no se programe directamente. Esto, por favor, todos deben tenerlo, porque se irá trabajando en línea con todos los métodos que ya tienen. Se va a ir incorporando todos los métodos que tenemos acá, todos los métodos, y luego en la siguiente clase vamos a incluirlo acá, en nuestro formulario. Vamos a incluir todo esto en nuestro formulario y ya sería la llamada y la llamada nada más. Entonces, ¿qué hemos hecho? No se olviden de esto también. Aquí en el código, no se vayan a olvidar de incluir este de aquí. Miren, este